Bueno, vamos a comenzar con la explicación del PostLab número 0 de 6 de programación de microcontroladores. En este programa va a ser un secundario intermitente en el port C con drivers en el port D. Aquí utilizaríamos lo que serían todos los timers, timer 0, 1, 2. Aquí incluí los macros del timer 1 y el timer 0. Del timer 0 sabemos que solo es una variable. Esa literal la movemos a W. Y en el W pasa y configuramos el tiempo del retardo, ¿no? Y luego vamos a limpiar esa bandera de interrupción. Entonces de ahí vamos a ir con el macro número 1, el del timer 1, que ahí serían dos variables, se rigen por el timer 1 high y timer 1 low. Entonces hacemos lo mismo, pero con dos variables. Lo mismo que el timer 0, pero con dos variables. Ahora que ya sabemos eso, podemos continuar con nuestras variables que están guardadas en la RAM y que sabemos que es el W temporal y el status temporal. Solo necesitamos una localización, y para los nibbles yo jalé dos localidades porque necesitamos contar de 0 a 60, y los display, que son dos display, por ende son dos variables, dos localidades. El valor, que es sí solo necesitamos literalmente una localidad de espacio. Las banderas también solo una localidad. Las decenas necesitamos también una localidad, y para las unidades otra localidad de memoria. Entonces de aquí vamos también con nuestro vector de reset, ¿verdad? Ahí vamos a cambiar la página al main y literalmente nos vamos a main. Entonces aquí también está nuestro vector de interrupciones, donde ya lo hablamos la vez pasada en cómo era el funcionamiento. Aquí vamos a hacer nada más las interrupciones del timer 0. Si lo cumple, pues vamos a la subrutina del timer 0. Y lo mismo va a pasar con el timer 1, lo mismo va a pasar con la interrupción del timer 2. Entonces, si quieren les explico rapidito esta parte. En esta parte lo que vamos a hacer es llamar al el selector de bit del display para ver en qué display vamos a andar, si en el primero o en el segundo. Entonces, aquí siempre vamos a apagar los dos puertos del driver, ¿verdad? ¿Dónde están los drivers? Y vamos a verificar la bandera. Si en donde la verificamos está prendida, pues vamos a ir al otro display, ¿no? Y si está apagada, pues verificamos la bandera y nos vamos de todos modos al otro display. Entonces no tiene mucho que ver en la explicación, porque nos vamos al display 0, digamos. Tenemos que quedar para el display 0. Entonces movemos el valor de display a W, ¿sí? Y de ahí ese valor se va a la tabla y lo guardando por C. Y luego encendemos ese display, que en este caso sería el nivel bajo. Entonces sería el display de unidades. Y se prende y muestra el número que dio. Entonces ahora cambiamos al otro display, ¿no? Apagamos la bandera que estábamos viendo y encendemos la otra. Entonces nos vamos al otro display. Este display va a ser lo mismo, solo que ya no se va a guardar en la variable display, sino en la segunda localidad de la variable display. Y sería lo mismo, y también cambiamos para el otro display prácticamente, y así serían, ¿verdad? Entonces luego vamos a ver con la interrupción timer 1. Este es el responsable de que cuente en segundos, ¿sí? Entonces, como vamos a ver más adelante, estos valores son para que el timer 1 se reinicie para un segundo. Entonces en un segundo se va a incrementar en el port A. Entonces así va a ir de incremento en segundo. 1, 2, 3, así. Y en el timer 0, que en este solo puse para limpiar la bandera de interrupción. Y hablemos de las tablas, que ya sabíamos que vamos a usar el primer bit de PCLAT, lo vamos a setear, lo vamos a poner en 1. Y vamos a conservar el nivel interior del dato más bajo, el que nos interesa, que sería en F, ¿no? En hexadecimal, en este caso, ¿verdad? Entonces llegamos aquí y ahora sí ya podemos llevar a la configuración.
donde en la configuración va a estar la configuración de entradas y salidas, y en este caso solo van a ser salidas en el puerto A, como les estaba explicando anteriormente, en el puerto C y en el puerto D, ¿verdad? Donde va en el C van a ser los del display y en el port D va a ser los drivers. La configuración de reloj yo lo configuré a 250 kHz. Las configuraciones de interrupciones, habilité las periféricas, la general y las del timer 0, 1 y 2, ¿verdad? Que es la que vamos a usar. De ahí configuré lo que serían los timers, siempre comenzando del 0, luego ir al 1 y después ir al 2. Y aquí les comento que todas las entradas y salidas van a ser digitales. Aquí puse que solo los primeros bits menos significativos, primeros dos, van a ser las salidas del driver, de que el que elige el display de unidades y decenas, y aquí que va a ser la salida de los displays, ¿no? Del valor del display que va a dar del port A, se va a guardar a W para buscar la tabla, y de la tabla ya lo muestra en el port C. Y siempre vamos a hacer la limpieza de puertos, o como le dicen, el seteo de puertos, a 0. Regresamos, configuración de reloj. Siempre vamos a ver el primer bit de OSCO para prenderlo, para setearlo en 1. Y esto siempre es por si acaso, porque vamos a usar el reloj interno. Se dijo al principio en las configuraciones, pero siempre se hace por precaución. Y para utilizar la IRCF, lo utilizamos en 250 kHz, que sería 010. Entonces ahora para las configuraciones de interrupción, como hablé, vamos a cambiar al banco 1, habilitamos la interrupción del timer 1. Luego nos vamos al banco 0, donde en ese caso nosotros vamos a habilitar las periféricas, las interrupciones periféricas. Luego de habilitar las interrupciones periféricas, vamos a habilitar la interrupción general, la que deja pasar todas las interrupciones, y si está apagada no va a hacer nada, ninguna interrupción, ¿verdad? Y luego la interrupción del timer 0. Luego de hacer todo eso, vamos a limpiar todas las banderas de todos los timers. Para el timer 0 lo queríamos configurar en 2 milisegundos según dice el PostLab. Entonces me dio un N de 248. Se nos permite, por ende, porque es menor que 250, ¿no? Nuestro prescaler fue de 1.16 y la frecuencia sabemos que es 200 kHz para todos. Entonces para el timer 1 necesitamos 1 segundo y el prescaler que elegí fue de 8. Entonces el timer high me dio 0xe1 en hexadecimal y el timer low me dio de 7b. Hexadecimal, por supuesto. Si queremos un decimal sería de 57.723, que es mucho menor que 65.536, por ende es válido. Y aquí vamos, como dijimos, siempre vamos a usar el reloj interno, vamos a apagar el EP, vamos a usar el prescaler de 8, aquí está configurado. Siempre va a estar contando y siempre vamos a encender el timer 1, ¿no? Porque si no, no nos va a funcionar. Y todas esas configuraciones se hacen en el banco 0. Luego vamos a la configuración del timer 2. En el timer 2 le queríamos de medio segundo, ¿no? Entonces nuestro postcaler y nuestro prescaler es de 16. Nos dio un PR2 de 122. Y entonces esa es la literal que vamos a guardar en W, ¿verdad? Luego vamos a cambiar en la literal a PR2, donde se necesita. Cambiamos del banco 1 al banco 2, para el prescaler, para el postcaler y para encender el timer 2. Ya que hicimos todas las configuraciones, vamos a lo que sería el loop principal. En el loop principal, para no sobrecargar en donde van las interrupciones, de primero lo que vamos a hacer es guardar el valor de la variable valor a W. Y ese valor lo vamos a mover a W a valor. Perdón, me confundí. Movemos el valor del port A a W. Y ese valor de W lo vamos a guardar en la variable valor. Luego vamos a llamar para obtener el nibble bajo y el nibble alto, ¿verdad? Como sabemos. Y vamos a setear el display después, ¿no? Donde vamos a guardar
los valores para el por C. Luego vamos a limpiar lo que serían las variables unidades y decenas, porque las vamos a utilizar después. Y así se setean en cero. Entonces, ya sabiendo todo eso, de último vamos a llamar a un convertidor de decenas. Entonces, ya al saber todo eso, y eso se queda así en bucle. Entonces, para obtener el bit más bajo, lo que vamos a hacer, el bit más alto, perdón, en este caso, vamos a volver el valor a W. Luego, como van a ser en 4 bits, 0x, 0f en hexadecimal, que serían los 4 bits menos significativos prendidos, ¿no? Y eso lo vamos a guardar en la primera localidad. Luego vamos a usar lo mismo de los nibbles, pero ahora en la segunda localidad. Aquí hicimos un swap, un cambio, donde los menos significativos pasaron a los más significativos y los más significativos a los menos significativos. Y le damos el valor otra vez de 15, donde los 4 bits están prendidos, ¿no? Entonces es el nivel. Vamos a setear el display, donde vamos a mover las decenas a W. Y luego vamos a llamar a la tabla para que busque el valor y lo cargue por C, ¿no? Y luego lo movemos ese al display, la primera localidad. Luego vamos con las unidades. También guardamos en W el nivel bajo, ¿verdad? A W. Luego vamos a buscar en la tabla y vamos a cargarlo en el por C. Luego lo vamos a guardar en la localidad de la segunda localidad, perdón, del display. Ahora, ya que vamos así, vamos al convertidor de decenas, ya que está en el 0, y vamos a mover la literal 10 a W. Esto es para después restarlo y guardar ese valor en F, en el registro F. Y lo que guardamos en F prácticamente lo vamos a incrementar en decenas, ¿no? Y bueno, incrementamos en 1 las decenas. Luego verificamos el estatus del bit 0, que sería del borrow, si está activa. Si no está activa, significa que podemos seguir. Entonces, efectuamos otra vez la resta. Y así nos vamos hasta que sí haya, pues. Entonces, cuando sí esté activa, vamos a solucionar el problema ya solucionamos el problema del overflow, ¿no? Que hay, y nos salimos de la subrutina. Ahí decrementamos, ahí decenas, ¿no? Vamos otra vez la literal W, hacemos el AWF para el valor, guardamos en el registro F, y ahora llamamos al convertidor de unidades. Va a ser lo mismo que las decenas, pero en este caso va a ser ¿cómo se llama esto? En unidades, entonces sería en 1. Entonces la literal, aparte de ser 10, ahora va a ser solo 1 y así va a estar sucesivamente. Y regresamos y ese sería todo lo que sería la programación. Y aquí les muestro el resultado. El resultado, como podemos ver, el que está cargando, va a sumar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así se va sucesivamente, ¿no?